Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que seguramente te sorprenderá y te hará reconsiderar cómo almacenas tus alimentos. ¿Alguna vez te has preguntado si estás guardando la comida de la manera correcta? Pues resulta que hay alimentos que nunca deberías meter en el refrigerador. Así es, aunque parece lógico pensar que el frío mantiene todo fresco, en realidad puede arruinar algunos alimentos, afectando su sabor, textura y hasta sus propiedades nutricionales. ¿Qué pasaría si te dijera que tu café podría estar absorbiendo todos los olores de tu refrigerador? ¿O que esos tomates jugosos pierden todo su sabor al estar en el frío? No te preocupes. Estamos aquí para desvelar el misterio y ayudarte a evitar estos errores comunes. En este video te contaremos cuáles son esos 12 alimentos que debes mantener fuera del refrigerador y te explicaremos por qué. Prepárate para descubrir datos que quizás nunca habías escuchado, pero que cambiarán tu forma de ver y conservar los alimentos. Desde frutas y verduras, hasta condimentos y productos horneados, este video tiene toda la información que necesitas para asegurarte de que tus alimentos se mantengan en las mejores condiciones posibles. Así que, si quieres mejorar tu cocina y disfrutar de comidas más sabrosas, quédate con nosotros hasta el final. Vamos a empezar. 1. Tomates. Comenzamos con los tomates, esos frutos rojos que son esenciales en ensaladas, salsas y muchos platos. ¿Sabías que el frío del refrigerador es su peor enemigo? Así es, cuando los tomates se refrigeran, se detiene su proceso de maduración, lo que afecta directamente su sabor. ¿El resultado? Tomates menos dulces y más insípidos. Además, el frío rompe las paredes celulares del tomate, lo que da como resultado una textura arenosa y menos jugosa. Por eso, la mejor manera de conservar los tomates es a temperatura ambiente, preferiblemente en un lugar fresco y oscuro. De esta manera, seguirán madurando y mantendrán su sabor delicioso y su textura firme. Si ya están maduros y necesitas conservarlos por más tiempo, colócalos en una bolsa de papel y manténlos en un lugar fresco, pero nunca en el refrigerador. Deja que esos tomates alcancen su máximo sabor y disfruta de cada bocado. 2. Papas. Las papas son otro alimento básico que debes mantener fuera del refrigerador. Al almacenar las papas en el frío, el almidón que contienen se convierte en azúcar más rápidamente. ¿El resultado? Papas con un sabor dulce no deseado y una textura granulosa cuando se cocinan. La mejor manera de conservar las papas es en un lugar fresco, seco y oscuro, como una despensa o un sótano. Asegúrate de mantenerlas en una bolsa de papel o una caja de cartón para permitir la circulación del aire y evitar la acumulación de humedad, lo que puede provocar que se pudran. Si sigues estos simples consejos, tus papas se mantendrán frescas y listas para cualquier receta, desde puré hasta papas fritas crujientes. Dale a tus papas el cuidado que se merecen y disfruta de su sabor natural y textura perfecta en cada plato. 3. Cebollas. Las cebollas necesitan un ambiente fresco y seco para mantener su frescura y sabor. Refrigerarlas puede hacer que se vuelvan blandas y mohosas debido a la alta humedad. Además, el frío afecta su sabor, haciéndolas menos intensas. Para conservar las cebollas correctamente, guárdalas en una bolsa de malla o en una canasta que permita la circulación del aire y manténlas alejadas de las papas, ya que juntas pueden acelerar el proceso de descomposición de ambas. Un lugar oscuro y bien ventilado es perfecto para conservar tus cebollas en las mejores condiciones. De esta manera, podrás disfrutar de cebollas crujientes y sabrosas en tus ensaladas, guisos y cualquier otro platillo que prepares. Dale a tus cebollas el cuidado que necesitan y saca el máximo provecho de su sabor y textura en cada receta. 4. Ajos. Ajo es un ingrediente esencial en muchas cocinas, pero guardarlo en el refrigerador puede hacer más daño que bien. El frío provoca que el ajo brote y se vuelva gomoso, lo que afecta su sabor y textura. Además, el ajo refrigerado puede perder su potencia característica, lo que significa que tus platos no tendrán el mismo sabor intenso y delicioso. Para almacenar el ajo correctamente, manténlo en un lugar fresco y seco, preferiblemente en una bolsa de papel o una caja ventilada. Esto permitirá que el ajo respire y se conserve por más tiempo sin perder sus propiedades. Así, siempre tendrás a mano dientes de ajo frescos y sabrosos para darle ese toque especial a tus recetas.
Cuida tu ajo y disfruta de su sabor y aroma en cada bocado. 5. Pan. El pan es un alimento que muchos de nosotros solemos refrigerar para mantenerlo fresco, pero en realidad esto puede hacer que se seque y se ponga duro más rápidamente. Este proceso, conocido como retrogradación del almidón, ocurre cuando el pan se expone al frío, haciendo que pierda su suavidad y textura esponjosa. Para mantener el pan fresco y delicioso, guárdalo en una bolsa de tela o en un recipiente hermético a temperatura ambiente. De esta manera, el pan conservará su frescura y textura durante más tiempo. Si necesitas conservarlo por un periodo prolongado, es mejor congelarlo y luego descongelarlo a temperatura ambiente cuando lo vayas a consumir. Así, podrás disfrutar de pan fresco y delicioso en cualquier momento. Evita el refrigerador y dale a tu pan el cuidado que se merece para mantener su sabor y textura perfectos. 6. Aguacates. Los aguacates son una fruta que necesita madurar a temperatura ambiente para alcanzar su mejor sabor y textura. Si los guardas en el refrigerador antes de que estén maduros, el proceso de maduración se detiene y el aguacate puede volverse gomoso y menos sabroso. Para disfrutar de aguacates en su punto óptimo, manténlos a temperatura ambiente hasta que estén maduros. Una vez que los aguacates estén maduros, puedes guardarlos en el refrigerador para evitar que se pasen de maduración, pero solo por un par de días. Lo mejor es consumirlos pronto, después de que alcancen su punto óptimo de madurez. De esta manera disfrutarás de aguacates cremosos y llenos de sabor en tus ensaladas, tostadas y cualquier otra receta. Dale a tus aguacates el tiempo que necesitan para madurar y disfruta de su sabor y textura en su mejor momento. 7. Café. El café, ya sea en grano o molido, no debe ser refrigerado. La refrigeración puede hacer que el café absorba los olores y la humedad de otros alimentos, lo que puede afectar su sabor y aroma. Además, las bajas temperaturas pueden hacer que el café pierda sus aceites naturales y su frescura, lo que resulta en una taza de café menos aromática y sabrosa. Para conservar el café en su mejor estado, guárdalo en un recipiente hermético en un lugar fresco y oscuro. De esta manera, mantendrá su sabor y aroma por más tiempo, permitiéndote disfrutar de una taza de café perfecta cada mañana. No dejes que el refrigerador arruine tu café y dale el cuidado adecuado para mantener su frescura y sabor en cada sorbo. 8. Miel. La miel es uno de los pocos alimentos que prácticamente no tiene fecha de caducidad, gracias a sus propiedades naturales antibacterianas. Guardarla en el refrigerador puede hacer que se cristalice y se vuelva dura, lo que dificulta su uso. Para mantener la miel en su estado óptimo, simplemente guárdala en un lugar fresco y oscuro, bien sellada en su recipiente original. Esto evitará que se cristalice y mantendrá su consistencia líquida y su delicioso sabor. La miel almacenada adecuadamente conservará todas sus propiedades beneficiosas y su sabor dulce, perfecto para endulzar tus bebidas, postres y recetas favoritas. Cuida tu miel y mantén su frescura y sabor durante mucho tiempo almacenándola fuera del refrigerador. 9. Plátanos. Los plátanos deben ser almacenados a temperatura ambiente para que puedan madurar correctamente. Si los guardas en el refrigerador antes de que estén maduros, el frío detendrá el proceso de maduración y la piel puede volverse negra. Aunque la piel oscura no afecta el interior del plátano, puede hacer que se vea menos apetitoso. Una vez que los plátanos estén maduros, puedes refrigerarlos para prolongar su vida útil, pero es mejor consumirlos rápidamente para disfrutar de su mejor sabor y textura. De esta manera, podrás disfrutar de plátanos dulces y cremosos en tus batidos, postres y como un snack saludable. Deja que tus plátanos maduren a temperatura ambiente y disfruta de su sabor y textura en su punto óptimo. 10. Aceite de oliva. El aceite de oliva no debe ser guardado en el refrigerador porque las bajas temperaturas pueden hacer que se vuelva turbio y espeso. Aunque esto no afecta su calidad, puede hacer que sea difícil de usar. Para conservar el aceite de oliva en su mejor estado, guárdalo en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz directa y el calor. Esto ayudará a mantener su sabor y sus propiedades saludables por más tiempo. El aceite de oliva almacenado adecuadamente conservará su frescura y su delicioso sabor, perfecto para aderezar ensaladas, cocinar y preparar tus platos favoritos.
Cuida tu aceite de oliva y mantén su frescura y sabor almacenándolo fuera del refrigerador. 11. Pepinos. Los pepinos son muy sensibles a las bajas temperaturas y no deben ser refrigerados. Cuando se guardan en el refrigerador, pueden volverse blandos y acuosos debido a la alta humedad. Para mantener los pepinos frescos y crujientes, es mejor almacenarlos a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Si necesitas guardarlos por más tiempo, colócalos en una bolsa de plástico perforada y manténlos en un lugar fresco, pero no en el refrigerador. De esta manera, podrás disfrutar de pepinos frescos y crujientes en tus ensaladas y otros platos. Cuida tus pepinos y mantén su frescura y crujiente textura almacenándolos fuera del refrigerador. 12. Frutas tropicales, como mangos, papayas y piñas. Las frutas tropicales, como los mangos, las papayas y las piñas, no deben ser refrigeradas antes de que estén maduras. Las bajas temperaturas pueden interrumpir el proceso de maduración y afectar su sabor y textura. Una vez maduras, puedes refrigerarlas para prolongar su frescura, pero es mejor consumirlas pronto para disfrutar de su mejor sabor y aroma. Al igual que con los otros alimentos mencionados, es ideal mantenerlas a temperatura ambiente hasta que estén listas para comer. De esta manera, disfrutarás de frutas tropicales jugosas y llenas de sabor en tus ensaladas, postres y batidos. Deja que tus frutas tropicales maduren a temperatura ambiente y disfruta de su sabor y textura en su mejor momento. Y ahí lo tienes, 12 alimentos que nunca debes refrigerar. Al seguir estos consejos, no solo preservarás el sabor y la textura de estos alimentos, sino que también aprovecharás al máximo sus beneficios nutricionales. Cada uno de estos alimentos tiene características únicas que se ven afectadas negativamente por el frío, y ahora sabes exactamente cómo almacenarlos para mantenerlos en las mejores condiciones. Recuerda que la clave está en entender las necesidades de cada alimento y proporcionarles el entorno adecuado para que se conserven frescos y deliciosos. Así que la próxima vez que hagas tus compras, asegúrate de seguir estos consejos y evita el refrigerador para estos alimentos específicos. Si te ha gustado este video y encuentras útiles estos consejos, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Podrías estar salvándolos de cometer estos errores comunes. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte más consejos y trucos que harán tu vida en la cocina mucho más fácil y deliciosa. Déjanos un comentario abajo contándonos si ya conocías estos tips o si te sorprendió alguno en particular. Nos encantaría saber tu opinión y escuchar tus experiencias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!